Muy buen día, profesor. Nosotros somos el equipo número 3 y le vamos a presentar la práctica número 9 de la actividad número 8. En esta práctica, empezamos primero por una breve introducción a los temas abordados durante esta práctica y el cómo se ejecutaron. Primeramente, utilizamos, hay que tener el acceso directo a la memoria de video, en este caso en el microprocesador 8086. Esta nos representa uno de los ejemplos más claros del control de bajo nivel sobre el hardware. En este tipo de operaciones, el programador interactúa directamente con el segmento de memoria reservado para la pantalla, normalmente localizado en la dirección B800H en el modo texto, en donde cada celda de la matriz de 80 columnas por 25 renglones se compone de 2 bytes, uno para el carácter ASCII y que se mostrará y otro para el atributo de color que define su apariencia. En esta técnica se elimina la necesidad de utilizar interrupciones del BIOS o del DOS para mostrar el texto, ofreciendo una ejecución más rápida y un dominio absoluto sobre el contenido visual. Además, permite comprender cómo la CPU y el adaptador de video colaboran a través del bus de datos para representar información en pantalla. Es así que el manejo de atributos del color, por su parte, introduce el concepto de composición binaria de color, en donde los 4 bits altos del atributo determinan el color de fondo y los 4 bajos el color del carácter. Este esquema pues nos facilita o nos posibilita efectos visuales como el contraste, el parpadeo y la simulación de profundidad. En esta práctica, pues explora la representación gráfica simulada en el modo texto, en donde mediante caracteres así extendidos es posible construir figuras, ventanas o incluso proyectar sombras, demostrando así cómo sin gráficos propiamente dichos es posible crear interfaces visualmente estructuradas utilizando únicamente caracteres y control directo de la memoria. Y bueno, proseguiremos con mis compañeros que le explicarán un poco más a fondo sobre el marco teórico y el funcionamiento del programa. Y bueno, hablando un poco sobre el marco teórico, pues el objetivo es implementar la manipulación directa de la memoria en el modo de texto, eludiendo los servicios de la interrupción de la BIOS. Y bueno, hablando un poco de esto, pues analizamos los componentes arquitectónicos fundamentales de la arquitectura de los 166 y pues obviamente seguimos unos algoritmos para una generación de números pseudo-aleatorios con la generación lineal congruencial y el sondeo del buffer del teclado a través del área del datos del BIOS. El modelo de programación del 8086 y 188, pues como ya hemos visto en anteriores clases, tanto en arquitectura, pues es una arquitectura de 16 bits, lo que se define que es por una arquitectura x86. Esta asignación de 16 bits se refiere al tamaño de sus bus internos de datos y sus registros de procesos generales. Y el modelo de programación expone un subconjunto de registros de 16 bits, donde obviamente pues hay bastantes registros como la XBX, DX, DX y los registros del índice SI, SI y DI y los registros de punteros como SP y BP. Además de que estos registros son de propósito general. Y pasando un poco al modelo de memoria segmentada, que se accede a 1 megabyte requerido para esta práctica, pues el 8086 presenta una aparente contradicción de diseño, ya que es un procesador de 16 bits, pero puede direccionar a 1 megabyte de memoria. Esta capacidad pues se debe a su uso de direcciones de 20 bits eh, o 1.048.536 bits. Y pues el desafío arquitectónico era cómo direccionar este espacio de 20 bits utilizando únicamente registros de 16 bits. Y pues esto para la solución de este modelo de la memoria segmentada, que es una característica que define el modelo real del 86. Es decir, que el espacio de 1 megabyte se divide en bloques de 4 kilobytes, donde le llamamos segmentos. El procesador utiliza 4 registros de segmento de 16 bits para arrastrar estos bloques. La multiplicación de 4 bits a la izquierda, y este diseño fue un compromiso de ingeniería para extender el espacio de direcciones, pues más allá del límite de los 34 kilobytes, los procesadores de 8 bits, lo que mantiene al mismo tiempo una arquitectura de 16 bits. Para la práctica solicitada, pues esta arquitectura es una implementación fundamental, ya que los datos del programa, como las variables para un generador de números aleatorios, pues recibirán en el segmento de datos apuntados por el segmento de S. Pero sin embargo, la memoria de video recibe una dirección física fija, y para acceder a esta ubicación, el programa debe cargar la dirección de segmento en un registro de segmento.
Por convención y diseño, pues el registro ES, que es el extra segment, se utiliza para ese propósito. El código que hicimos en esta práctica, pues ejecuta una secuencia de move a X con B800H, seguido del move ES y coma X, que se utiliza para mapear el registro, y el registro del ES que, al buffer de video. Posteriormente, pues las escrituras en pantalla se utilizan utilizando un prefijo de anulación de segmento como move ES y AX. Y hablando un poco sobre el acceso a la memoria del video en modo texto, que es el CGA y el VGA, pues el ES está mapeado en la memoria MMIO contra servicios de interrupción. Esta práctica prohíbe, según el documento que puso el profe, pues, estrictamente el uso de interrupciones. En el contexto del IBM-PC, pues no significa evitar la interrupción de servicios como videos de video del BIOS, el INT10H o el 13. Si bien el INT10 pues proporciona funciones de alto nivel como escribir carácter del cursor o desplazar la pantalla. Digamos que es computacionalmente costosa, ya que cada llamada requiere que la CPU guarde su estado y salte la rutina. ¿Me puedes bajar un poco? ¿Me pueden bajar? ¿Sí pueden bajar? Y pues algunas técnicas, el hardware de video de la PC, por ejemplo, ofrece una alternativa de alto rendimiento, ya que está mapeada en la memoria MMIO y la memoria RAM de la tarjeta de video, que es el buffer de trama, pues se mapea directamente en el espacio de direcciones físicas de los 166. Para el modo de texto en color estándar, eh, el 80x25 o el modo 03H, pues este buffer de memoria comienza en la dirección del segmento B800H y se escribe en esa memoria porque no requiere una llamada al BIOS. Es una simple operación de escritura en memoria y esta técnica es órdenes de magnitud más rápida de usar INT10H y la ilusión del BIOS no es solo memoria. Esta técnica es órdenes de magnitud más rápida que usa el INT10H. Ahora unas técnicas avanzadas de renderización del modo de texto, como lo pide, pues el dibujo de interfaz con la página de códigos 467, que es el ASCII extendido, pues la tarea requiere dibujar una ventana de 35 por 10, donde los caracteres ASCII pues son estándar de códigos del 0 al 127, no incluyen los caracteres gráficos necesarios para dibujar cajas. El IBM, la PC de IBM original, pues compatible, se utiliza en la página de códigos 437, o sea, el CP437, eh, que asigna los códigos del 128 a 255 a un conjunto de símbolos. Y pues bueno, sobre la simulación de sombras es mediante la manipulación de atributos, porque el registro más avanzado es una sombra que deberá mostrar los caracteres por debajo, pero con una tonalidad que simula una forma realista de la sombra. En el modo de texto no existe el concepto de transparencia o capas, por lo que el buffer de video es una cuadrícula 12 plana, pero para mostrar los caracteres por debajo es una instrucción clave que significa que la sombra no es un carácter opaco, como un bloque de color, por ejemplo, en D80. La sombra debe ocupar propias celdas de pantalla desplazadas, que son típicamente en X más 1 y Y más 1 desde la ventana que crean eh, el plano cartesiano, digámoslo así. Y pues debe preservar el carácter que ya está en la celda, que es el texto aleatorio que generamos en la primera parte. Y bueno, esto es un poco ya sobre el algoritmo, que me parece que se explica mejor ya con la ejemplificación del código, así que voy a dejar a mis compañeros que expliquen lo demás. El algoritmo. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a pasar con lo que viene siendo, primero que nada, los materiales, que se trata pues de una computadora, un Microsoft Word, que es el software donde realizamos la práctica, el emulador M8086, que fue donde estuvimos manejando el código, más que nada porque ahí es más cómodo, y DOSBox, que es el emulador de Microsoft 2 que utilizamos para hacer las ejecuciones del programa. Bueno, los requisitos básicos son primero que nada los materiales que solicitamos anteriormente, una conexión a internet y un conocimiento más o menos intermedio, lo que viene siendo el lenguaje ensamblador del Intel 8086. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo.
que pues, nos muestra cómo funciona nuestro programa. Este comienza, se configuran los segmentos de datos. Posteriormente a eso tenemos la configuración del segmento del video y nos vamos moviendo de posiciones. Todo viene siendo para colocar los caracteres aleatorios. Y pues bueno, se van introduciendo caracteres aleatorios hasta que llegamos a un punto en el que se nos llena la pantalla, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a pausar la pantalla para que el programa tenga la posibilidad de pues, detectar cuando nosotros le demos un input de pues de alguna tecla básicamente para que nosotros podamos hacer las dos funciones principales de este programa. Que si recordamos, la primera que se da cuando nosotros le damos el primer clic es que va a generar lo que viene siendo una ventana que se va a generar más o menos en el centro del texto. Y pues además de aparecer ahí, va a tener como un efecto de sombra. Y entonces cuando nosotros damos un segundo clic, el programa va a finalizar su función y pues se va a quedar como quedó, o sea, el texto aleatorio generado de fondo y en la parte frontal la ventana con su efecto de sombra. Y pues bueno, básicamente el algoritmo nos explica esto mismo, que primero se tiene que preparar lo que es la memoria de video, y pues primero recorremos las 200 celdas, las 2000 celdas de pantalla para colocar los caracteres aleatorios. Para esto tenemos nosotros una función que se ve más a detalle en la parte del código. Una vez que colocamos estas 2000 celdas, el programa se pausa. ¿Esto por qué se hace? Porque pues, nosotros después vamos a sondear lo que viene siendo labios para detectar una pulsación de botón, ya que la práctica se nos especifica que no podemos utilizar interrupciones para hacer esto. Entonces, pues, si nosotros dejamos el programa imprimiendo, o sea, colocando los caracteres aleatorios, hay una cierta probabilidad de que no lea bien nuestra instrucción cuando colocamos una tecla. Entonces, por eso nosotros tenemos que pausar primero y luego hacer esto. Muy bien, una vez ha detectado que pasó esto, se va a colocar la sombra de la ventana. La sombra se dibuja primero porque pues va a ser un fondo, algo que va a estar antes de y luego encima vamos a colocar la pantalla. Entonces nuestro proceso es primero colocar el texto, luego sobre el texto dibujamos la sombra y luego sobre la sombra entonces sí vamos a dibujar la ventana. Entonces pues para la sombra lo que hacemos es calcular más o menos en dónde está la ventana y luego se le asigna un color. En este caso manejamos un tono gris oscuro que se va a aplicar sobre los caracteres y pues el fondo se va a mantener de color negro y las letras se van a ir oscureciendo progresivamente hasta que queden también de color negro y pues esto nos daría el efecto de sombra. Una vez que ya queda la sombra pasamos a dibujar la ventana y pues bueno, pues es una ventana opaca, se pone encima de la sombra y pues básicamente cubre toda esa área. Posteriormente tenemos que rellenar el interior de la sombra y pues esto lo hacemos igual. De los caracteres que tenemos ahí, tanto las letras o números como el fondo se cambian a un color, en este caso es de color azul, y usamos el color amarillo para los caracteres que van a dibujar el margen. Y pues ya, nosotros una vez hacemos esto, se dibuja lo que viene siendo pues nuestra ventana, se colocan esquinas con caracteres que son como líneas en este caso. Y pues una vez pasa esto, volvemos a entrar en modo de espera para que el usuario teclee nuevamente. Y una vez que introduzca pues la tecla la que sea que le presione, el programa va a detectar esto como la salida y pues ya vamos a terminar la ejecución del programa. No, pues bueno, luego sigue el pseudocódigo, que pues está en otro formato, pero a fin de cuentas explica exactamente lo mismo que ya vimos en el pseudocódigo y en el diagrama de flujo, en el algoritmo que diga y en el diagrama de flujo. Entonces, pues, vamos a saltarlo. Y pues terminando lo que viene siendo esto, tenemos el código como tal, que pues igual, aquí está muy bien acomodado. Y pues al final del código tenemos la parte donde se explica el código paso a paso. Esa parte la va a realizar otro compañero, entonces pues los dejo con él. Ah, claro. Pues sí, pues es más o menos lo que ya se había
Dicho con las partes anteriores, se usa modelo Small porque es un programa pequeño. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Sí, entonces, pues ya. Entonces nos vamos a lo que viene siendo la explicación más detallada del código. Esta estaría al fondo. Aquí estamos. Ya, bueno, como ya mencionó, muteate, ya. Como mencionó ya mi compañero Carlos, pues voy a explicar lo que viene siendo la explicación del programa, del código. En este caso, empezamos con lo que es un modelo small de memoria y un stack de 100H que es de 256 bytes. La siguiente parte tenemos una variable, por así decirlo, que son una variable seed, que es la que va a contener la semilla para poder generar más adelante los números aleatorios y con un offset que por ahí está en el programa para poder calcular los caracteres de A a la Z en mayúsculas. Tenemos lo que son... espérate. Ahí. Tenemos lo que es la WinRow, call, with y hate, que estos son los que nos dictan lo que son la posición y de las dimensiones de la ventana, de los caracteres, al igual como ATRR texto, sombra y ventana, que son los atributos del color de fondo y del texto. Ahora sí, puedes avanzar. Ah, ahí no se nota bien, pero aparte, ahí está. Ahora tenemos lo que son estas variables que son char, eh, es, S, ESQ, sí, SI, SD, estos son los registros que usamos. También está el IT, ID y no, también el carácter horizontal y el vertical, que son los que van a marcar el marco. Más abajo tenemos lo que es el BDA segment y el KBhead y el PTR, no, sí, PTRKB tail, que son las direcciones de la cabeza y de la cola del buffer, que en este caso pues son los datos que están usados en la BIOS, que pues, para leer el buffer sin usar las interrupciones. Bájale un poquito. Pues ahora viene la parte de lo que es el main, que pues como iniciamos el segmento de datos, movemos este segmento de datos hacia DS, hacia el data segment. Utilizamos lo que es eh, esta 0B800H, que esto es donde empieza la dirección de memoria de video en formato de texto. Eso lo movemos hacia ES. Luego llamamos a los métodos, por así decirlo, de llenar pantalla, la pausa de BDA, dibujar la sombra, dibujar la ventana y otra vez pausar BDA. Luego movemos lo que es el 4C00H, que es la interrupción para devolver al el control del sistema operativo, el del disco, y usamos la interrupción 21H, pues para utilizar esta función que tiene anteriormente, y se finaliza el main. Lo que tiene llenar pantalla, pues primero mete la pila, lo que es AX, EX y DI, y luego le colocamos a DI lo que es cero, eso es para inicializar ¿cómo se llama? Mm, Para iniciar el registro, si no me equivoco. Luego se llena toda la línea de memoria con letras aleatorias, como mencioné anteriormente, de color blanco sobre texto negro, que esto lo que hace es, como mencioné anteriormente, lo que utilizamos es lo de la semilla, porque utilizamos un get random char,
que es precisamente lo que hace esto. Luego se escribe en ES, en DI, el carácter que estamos en el registro A alto y su atributo que es AH. No, sí, perdón, al revés. En AL, que es el registro bajo, y su atributo que está en el registro alto. En lo que esto se repite hasta llenar la pantalla completamente. Un poquito más, Carlos. Ahí mira. Luego lo que sigue, lo que mencioné anteriormente, de get random char, que en este, pues hace un push de DX y CX, mueve lo que tenemos en AX, la semilla que tenemos anterior arriba. Luego mueve en CX lo de la otra semilla, si no me equivoco. Luego vuelve a cargar en CX lo que tenemos en la semilla, en el registro AX. Esto se usa con acá abajo lo puse, nada más se ve, que es lo que la semilla es igual a la semilla por el primer número que es 225, bueno, 25.173 más el 13.849, módulo 65, 65.576, que luego esto se calcula en residuo de módulo 26 y lo que lo convierte a letras mayúsculas. En lo de pausa BDA, el programa cuenta con una función de pausa que detiene la generación de caracteres cuando la pantalla está llena. ¿Vale más, Carlos? Mira. Ya. Ah, ahí. Luego, en esta parte sigue siendo dentro del método, procedimiento, perdón, el procedimiento de pausa de DBA, que en esa parte se detecta si se pulsa una tecla sin interrupciones. Esto se logra operando directamente sobre el buffer circular del teclado desde la BIOS, que es el segmento, empieza del segmento 0040H. Esto vacía el buffer, igualando la cabeza y la cola que tenemos anteriormente. Luego entra en el ciclo de espera hasta que el buffer cambie presionando una tecla y sale y retorna. Entonces, eh, ahí se perdió una imagen. Bueno, primero. En la siguiente parte del procedimiento de get video offset, en esta parte pues se calcula el offset que mencioné anteriormente, que en este caso es el offset es igual a la fila por 80 más la columna por 2 para calcular cada 2 bytes, como se mencionó al principio. Cada carácter consta de 2 bytes, que el primer byte es el carácter en forma ASCII y el segundo byte es el dicta el color. Y el resultado se revuelve al registro de I usando otros procedimientos de dibujo. A ver, bajar. Mm, sí. Pues en esta parte lo que es prácticamente en todo el procedimiento de dibujar sombra, dibuja una sombra gris simulada con una columna en gris y también una fila en gris para simular ese efecto de sombra. Ujú. Sí, debajo de ella, esto cambiando el atributo del carácter del byte bajo, ¿sí? Sin alterar el carácter en sí, simulando esta función este efecto de que está sombreado, que la ventana está arriba del texto. Ajá, Carlos. Pues, aquí podemos ver lo que es el procedimiento de dibujar ventana, que es muy largo, muy extenso, por lo mismo que se tiene que hacer varias veces con el loop. Entonces, bajar un poco más.
primero. Como mencioné, esta es la ventana, es todo lo que dibuja la ventana principal de color azul con el texto amarillo. En este caso, el texto van a ser las líneas, como el guión, el pipe y no sé cómo se llamarlo, que son las esquinas, que son, pues sí, las esquinas, dibujándolas de texto en color amarillo en el fondo azul. Estos pues, se logra usando puros caracteres ASCII, donde cada píxel de texto se escribe directamente en la memoria del video en ES, entre corchetes, DI. Y eso sería toda la parte de la explicación del código. Pues bueno, a continuación ya para cerrar el video, vamos a pasar a lo que viene siendo la explicación del código. Igual aquí hay una parte integrada de cómo funciona la ejecución del código dentro del archivo, pero pues me gustaría mejor explicarle directamente lo que viene siendo DOSBox, que es el programa con el que nosotros ejecutamos el programa en esta ocasión. Entonces, y del lugar de compartir el archivo, voy a compartir lo que viene siendo la ventana de DOSBox. Muy bien. No sé si mis compañeros me puedan decir si sí se alcanza a ver claramente lo que viene siendo el DOSBox. ¿Sí se ve? Sí, se ve todo bien. Sí, sí, se ve. Ok, a ver, sí puse la ventanita donde se ven los comandos, ¿no? Lo que tiene como un cuadradito azul arriba. Esteban, sí es esta, ¿no? La que tiene el cuadrito arriba que dice Welcome to DOSBox. Sí, perfecto. Entonces sí es. Bueno, en este caso ya tengo el código enlazado. Entonces nada más vamos a ejecutar pues, el archivo ejecutable. En este caso práctica 9.exe. Lo corremos. Y pues aquí tenemos la primera parte. El programa primero va a colocar todos los caracteres con ese ciclo que mencionamos que se va reiterando unas 2000 veces aproximadamente. Aquí la razón principal por la que usamos DOSBox en lugar de M8086 es que como el emo es un poco más didáctico, va colocando los caracteres uno a uno, entonces nos tendremos que esperar a lo que se llena la pantalla para entonces ahora sí nosotros correr el código, pero pues no tenemos tanto tiempo para hacer eso. Entonces aquí utilizamos DOSBox que nos permite de cierta forma manipular los ciclos para hacer que esto se vea más rápido. Pero bueno, pasando a lo que viene siendo el código, aquí nosotros tenemos pues, nuestra pantalla llena de caracteres. Y lo que nos dice la práctica es que si nosotros presionamos una tecla, lo que debería de pasar es que se nos muestre la ventana. En este caso presionamos y aquí la tenemos, una pequeña ventana azul. Y podemos notar que esta también tiene su proyección de sombra, que podemos notar que los caracteres que están inmediatamente más cercanos oscurecen un poquito la fuente de la letra y los que están un poquito más alejados ya se vuelven completamente negros. Esto pues para que la sombra tenga un poquito más de profundidad. Y pues bueno, aquí estaría nuestro programa y ya solamente quedaría presionar otra tecla que sería la que daría por cerrado el código. La presionamos y listo. Aquí se regresa el control del sistema operativo Microsoft 2. Y pues con esto termina lo que viene siendo la ejecución del código. Bien. Entonces, ahora vamos a volver a lo que viene siendo el archivo, ventana. Ok. Práctica 9. Qué raro, ya no me aparece. Bueno, en sí lo único que nos queda por mencionar ya no es nada que se tenga que ver gráficamente, sino pues únicamente la parte que es para cerrar el programa, que vienen siendo las incidencias y ese tipo de cosas.
En este caso, la única incidencia que llegamos a tener fue precisamente el problema que teníamos con el M8086, que se tardaba mucho en mostrar los caracteres, pues precisamente porque tenía que ejecutar el ciclo de 2000 iteraciones. Y la solución que le dimos fue utilizar DOSBox, ya que pues con este podemos hacerlo de manera directa y muy rápida. Y dentro de las observaciones, pues básicamente durante la práctica notamos que si bien las interrupciones son una parte muy útil y fundamental del lenguaje ensamblador, si nosotros tenemos la suficiente creatividad y conocimiento, es posible que podamos ejecutar un programa perfectamente funcional y útil si prescindimos casi en su totalidad de lo que vienen siendo pues las interrupciones, básicamente. Y pues bueno, esto sería todo por parte de la práctica. No sé si alguno de mis compañeros tenga algo que quiera agregar. Pues sí, pues nada más, pues concluir, ¿no? De que afortunadamente el programa pues cumple con lo solicitado en esta práctica, pues se muestra correctamente el texto en la pantalla, aplicando de forma práctica los conceptos fundamentales del manejo de registros, de la segmentación de memoria o del uso de las interrupciones del sistema. Y pues a través de esta ejecución, pues se comprobó cómo las instrucciones del control y las rutinas de salida nos permiten interactuar directamente con el hardware, evidenciando la precisión y el control que ofrece pues la programación bajo nivel, ¿no? De esta manera, pues así, esta práctica no solo nos demuestra el funcionamiento correcto del código, sino que también la comprensión de estos principios teóricos aplicados en el diseño y la ejecución del desarrollo de este código y de este programa, ¿no? Y pues bueno, nada más que añadir de mi parte. Si ya nadie más tiene algo por añadir, pues entonces terminamos la grabación. Muy bien. Gracias por su atención.